Y listo. Ya entonces la sesión se está grabando. Entonces, lo que vamos a ver propiamente el día de hoy es un repaso. Entonces, recuerden que, bueno, tuvimos un pequeño corte en lo que fue el ciclo lectivo. Entonces, pues básicamente tenemos que repasar los contenidos que sean pues más relevantes en el curso. Entonces, para mí, digamos, de introducción a la calidad del software es uno de los más importantes. Entonces, vamos a iniciar con un repaso. Vamos a buscar acá el puntero. Listo. Entonces, lo primero que habíamos hecho en las sesiones, bueno, en las clases que tuvimos, es comenzar por el término de calidad. Entonces, era qué entendíamos por calidad y por qué la calidad es importante, pues, hoy día. Entonces, dentro de esta discusión que habíamos hecho en clase, habíamos conversado que, bueno, hay muchas definiciones que se establecen con respecto a calidad. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos algunas. Esta era la de Wikipedia en particular. Calidad es la propiedad que permite que ésta sea comparada con cualquier otra de su especie, ¿verdad? Que calidad es la totalidad de características de una entidad que le confieren actitud para satisfacer las necesidades establecidas o implícitas. Calidad es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite apreciarla como igual, mejor o peor, ¿verdad? Esa es la definición del diccionario de la Real Academia Española. El ISO, ¿verdad? Tenemos dos definiciones de ISO, de las normas ISO, que sería calidad son las características de una entidad que le otorgan capacidad para satisfacer necesidades expresas e implícitas. Y la calidad es la capacidad de un conjunto de características intrínsecas para satisfacer requisitos. Entonces, si lo vemos, digamos, desde una perspectiva de palabras simples y mortales, entonces estamos hablando que la calidad es, uno, satisfacer necesidades, que digamos, podríamos sacar como que ese es el factor común de todas las definiciones. Y segundo, son esas características, ¿verdad? Que además de que satisfacen necesidades, me permiten comparar el producto con otros de su mismo tipo, ¿verdad? Y a partir de eso, entonces determinar, bueno, qué es mejor, qué es peor, o si es igual. Entonces, si yo, por ejemplo, a ustedes les pongo, bueno, vamos a comparar, por ejemplo, el iPhone con, por ejemplo, el Samsung, ¿verdad? Digamos, un iPhone eh, 11 creo que está ahorita, si no me equivoco, por ahí anda, ¿verdad? Y, por ejemplo, el Samsung, los últimos de Samsung Galaxy, creo que anda por el 10 o por ahí, ¿verdad? Entonces, si hacemos una comparativa, digamos, de ambos, nosotros podríamos, a partir, digamos, de esas características que satisfacen necesidades, decir, bueno, es que para mí es mejor el iPhone o no, para mí es mejor el Samsung. Entonces, realmente, eso, digamos, es el tema de calidad, ¿verdad? Es poder comparar a partir de características y a partir de eso, bueno, definir qué es mejor y qué es peor, ¿verdad? O qué es igual. El concepto de calidad es interesante porque, bueno, número uno, tiene una evolución a través del tiempo. Entonces, veámoslo así. Si vemos, por ejemplo, nos vamos a versiones más atrás del iPhone, por ejemplo, el iPhone 4, que fue el primero que llegó aquí en Costa Rica, es un caso interesante porque cuando llegó realmente o sea, fue bastante demandado, fue bastante solicitado, digamos que a la gente le gustó bastante. Sin embargo, el iPhone 4 hoy por hoy, después de casi más, alrededor de 10 años, ¿verdad? Aproximadamente más o menos 10 años, ya el iPhone 4 está obsoleto, ¿verdad? Y ahora un iPhone 4 más bien o sea, es una cuestión obsoleta, ¿verdad? En comparación a los modelos actuales. Entonces es interesante cómo el concepto de calidad también va evolucionando en el tiempo, porque las necesidades de las personas van cambiando a través del tiempo. Y bueno, y si nos vamos todavía más atrás, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, otros tipos de teléfono como estos que trabajaban, que tenía Motorola, que era como el Symbian, algo así era que se llamaba ese sistema operativo, ya eso es totalmente obsoleto, ¿verdad? Y no satisface ninguna necesidad, cuando tal vez en sus primeros momentos, pues, fue bastante útil. Entonces, bueno,
Eso es con respecto, digamos, al tema de calidad. Aquí igual tenemos otras definiciones, ¿verdad? Sin embargo, esta que estaba acá era una de las más interesantes, ¿verdad? Que habíamos discutido en clase, que decía, la calidad es la pérdida monetaria que el producto o servicio ocasiona a la sociedad desde que es expedido. Digamos que esta que está aquí es un poco fuerte en realidad, ¿verdad? Porque calidad viene hablando de requisitos, ¿verdad? De comparación para creer que es mejor o peor. Sin embargo, este autor nos define como pérdida monetaria, o sea, de una vez. Y es que realmente, y esto nos dice también algo muy importante, la calidad tiene un costo, o sea, que un producto sea de calidad lleva e implica que hay un costo económico por medio. Entonces, él de primera entrada lo dice, es la pérdida monetaria, ¿verdad? O sea, como dándole énfasis a eso, que ocasiona el producto o servicio a la sociedad. O sea, desde que sale ya está generándonos ahí un costo económico. Y es totalmente cierto. O sea, la calidad tiene un costo, ¿verdad? Un poco extrema esta definición, pero no deja de tener razón. O sea, es un costo y hacer productos de calidad no es barato, ¿verdad? Que también es importante eh, establecer esa parte. ¿Ok? Luego habíamos hablado de calidad interna y externa, ¿verdad? Que básicamente esa calidad, tal vez para ustedes no sea tan fácil ver el concepto de calidad interna y externa porque todavía, digamos, la gran mayoría de ustedes no han trabajado, ¿verdad? Y no tienen experiencia laboral. Sin embargo, tal vez como el ejemplo que habíamos puesto en las primeras clases, de que hablábamos que, por ejemplo, si lo vemos nosotros como tech, la calidad interna podría ser la calidad, por ejemplo, de los servicios que el TEC brinda a sus estudiantes. Entonces, por ejemplo, bueno, ¿qué tal son los servicios de medicina? ¿Qué tal son los servicios de psicología? ¿Qué tales son los servicios, por ejemplo, de becas? O sea, esos son servicios que son a nivel interno. Por tanto, nos referimos a calidad interna. Sin embargo, también tenemos la calidad externa, que es la calidad con que nos ve el mundo. Entonces, por ejemplo, bueno, ¿qué tal son los proyectos que realiza el TEC de vinculación, verdad? Con, por ejemplo, industria. O sea, ¿cómo es esa percepción que tiene el TEC, digamos, o los servicios que brinda el TEC con la industria? Entonces, por ejemplo, los temas de capacitación. ¿Cómo son las capacitaciones que brinda el TEC a la sociedad? O, por ejemplo, los proyectos de extensión. ¿Qué tal es el aporte que se está realizando a través de los proyectos de extensión en la sociedad? Entonces, eso podría ser visto también como calidad externa. Entonces, es como, ¿cómo percibe, digamos, en este caso, digamos, hablando externo y hablando de la sociedad, cómo percibe la sociedad, pensando en el tema de capacitación, las capacitaciones que da el TEC en comparación a las de la competencia? ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Son iguales? ¿Verdad? Entonces, eso es por acá. Entonces, las dos perspectivas de calidad, tanto interna como externa, ¿verdad? Es simplemente enfoques. Después, habíamos hablado del concepto de aseguramiento y de control, ¿verdad? Que a veces se confunden, sin embargo, son muy diferentes el uno del otro, ¿verdad? El aseguramiento como tal, habíamos dicho que se encarga de es un proceso completo, es un proceso holístico, ¿verdad? O sea, él ve todo, todo el tema, digamos, de la calidad. Entonces, básicamente, como se menciona por acá, es un esfuerzo total para el tema de la calidad en un sistema en particular. Sin embargo, el control de calidad, ¿verdad? Es una etapa que o es un proceso en particular que está pensado para hacer al final. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí en el dibujillo, vemos a una persona que está haciendo control de calidad en una línea de producción. Entonces, él va viendo los patitos que van saliendo por acá y él va determinando, bueno, cuáles vienen bien, como estos que están acá, y cuáles vienen mal, como por ejemplo este otro que está acá. Entonces, la diferencia entre aseguramiento y control de calidad es que el aseguramiento ve el proceso completo, ¿verdad? Y se asegura que desde que se están en las primeras fases de concepción del producto, el producto pues cumpla con ciertos criterios de calidad, mientras que el control de calidad es al puro final, cuando ya el producto está listo y simplemente es una revisión o una inspección para ver si cumple o no. El
aseguramiento de la calidad es más preventivo, ¿verdad? O sea, tiende a prevenir que el producto no llegue a ser, digamos, no se llegue a un producto, digamos, que carece de calidad. Mientras que control de la calidad como tal, simplemente revisa al final si viene bien o viene mal. No hace más allá que eso. Entonces, bueno, eso por acá. Luego habíamos hablado un poco de la parte de los productos de software, ¿verdad? Entonces, aquí teníamos dos interrogantes, ¿verdad? Que se establecían. Bueno, ¿cómo saber si un desarrollador, si el producto construido corresponde exactamente a lo que el cliente pidió? ¿Y cómo puede un desarrollador estar seguro de que el producto que ha construido va a funcionar correctamente? ¿Verdad? Eso tiene que ver también mucho con el tema de verificación y de validación, ¿verdad? Que uno, igual, eso lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir repasando un poco más adelante, que está dentro de los temas del curso, que uno se centra realmente en saber, bueno, lo que estoy construyendo cumple con lo que realmente necesita el cliente, y el otro es lo que estoy construyendo realmente funciona bien. Entonces, eso viene siendo, digamos, como las dos interrogantes que uno podría sacar con el software. Y a partir de aquí habíamos hablado de muchos mitos, ¿verdad? Que se tenían con respecto, perdón, o algunos mitos y realidades, perdón, que se tenían en relación a la parte de los productos de software. Entonces, habíamos hablado que existe un mito que si yo pruebo el sistema completamente, garantizo que funcione de manera correcta, ¿verdad? Y eso es una, digamos, de las realidades que normalmente las personas que empiezan a trabajar con QA consideran. Yo tengo que probar el sistema completamente para yo garantizar que el producto está correcto. Sin embargo, la realidad es que los sistemas son muy grandes, el tiempo es limitado. ¿Verdad? Ustedes recordarán del curso de administración de proyectos que o sea, un proyecto tiene un tiempo limitado, no es eterno en el tiempo, y eso incluye proyectos de software. Entonces, realmente probar el software completamente, aunque yo tenga todo un escuadrón de QAs y estos QAs se sacrifiquen a dormir 4 horas por día, a dejar sus familias y toda la cuestión, o sea, es imposible. O sea, es imposible probar el sistema. ¿Por qué? Porque el conjunto de entradas es demasiado grande. O sea, la cantidad if, else, whiles, for que uno coloca en el código hacen que el código como tal tenga muchísimos caminos, ¿verdad? La cantidad de entradas que puede tener por ejemplo, un método es exagerada, ¿verdad? O sea, puede tener una n cantidad de parámetros. Entonces, realmente probar este parámetro sí, este no, este otro parámetro sí, este otro no, y hacer todas las combinaciones de parámetros, ¿verdad? Que puedan venir, realmente es muy utópico, ¿verdad? Entonces, esa es una particularidad. Y bueno, ya lo que les había dicho, que la cantidad de rutas, debido a todas las estructuras que nosotros utilizamos, tiende a ser muy grande. Entonces, realmente, digamos, parte del trabajo que tiene que venir a hacer la gente de aseguramiento de la calidad es concentrarse en esos casos que realmente, o sea, sean los más probables que ocurran, ¿verdad? Y no sentarse al punto de probar cosas absurdas, ¿verdad? O sea, que el formulario, no sé, que viene con un parámetro X, y ese parámetro X, la posibilidad de que ocurra es una en un millón. O sea, realmente es una, digamos, poniendo un caso hipotético, ese caso de prueba tal vez no es tan relevante. Mientras que un caso de prueba, como por ejemplo formular campos obligatorios, sí. Ustedes saben que, por ejemplo, lo primero que hace un usuario cuando tiene que completar un formulario y tiene pereza es darle clic al botón enviar, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es un caso que todo el mundo va a tratar. Entonces, uno quisiera ver cómo se va a comportar el sistema propiamente en eso. No tanto así, por ejemplo, en un formulario de 20 campos, bueno, yo quiero ver qué sucede cuando la persona en el campo salario escribe, por ejemplo, que su salario es em, con tres dígitos decimales. O sea, realmente eso es muy poco probable que ocurra. Casi, bueno, muchos de los puestos, digamos que hay, están redondeados al colón. No manejan el concepto de décimas o centésimas, y menos de milésimas, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿qué tan probable es que yo me encuentre un salario
575.827 con 789 milésimas. Es muy poco probable. Entonces, realmente, digamos, ese caso tal vez no, digamos, ese caso de prueba tal vez no es tan valioso como un caso de prueba para todos los campos vacíos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso habíamos hablado. También, entonces, ya enfocándonos en productos de software, entonces habíamos hablado de, bueno, para contrastar software, ¿verdad? Porque estamos hablando que la calidad son características, ¿verdad? Que uno compara para determinar mejor o peor. Entonces, en el caso del software, bueno, ¿cuáles son esas características? ¿Verdad? Entonces, habíamos hablado, bueno, número uno, del tema de funcionalidad, ¿verdad? Bueno, ¿cómo tal se comporta esa funcionalidad? ¿Qué tan fiable es ese software? ¿Qué tan eficiente es ese software? ¿Qué tan usable? ¿Qué tan mantenible? ¿Verdad? Y qué tan portable. Son algunas de las tantas de las características, digamos, que tiene, digamos, el software y con las cuales nosotros, pues, podemos determinar mejor o peor. Y si recuerdan, en este caso habíamos hablado de Windows y de Ubuntu, ¿verdad? Entonces habíamos dicho, bueno, ¿quién es mejor, Windows o Ubuntu? ¿Verdad? Entonces aquí digamos que es todo un tema de discusión porque hay gente que va por un bando, otros van por el otro, ¿verdad? Entonces, realmente, si uno llega y contrasta características, pues de cada uno tiene sus puntos, ¿verdad? Y entonces eso nos permite eh, determinar, ¿verdad? En cada caso particular, bueno, cuál de los dos es mejor. Ahora, el tema de calidad, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Si caemos acá, es muy subjetivo, ¿verdad? Entonces, realmente hay que tener mucho cuidado, porque si ustedes recuerdan del curso de requerimientos de software, una de las características que uno tiene que particularmente hacer o trabajar en esta parte es quitar la subjetividad y caer en temas de binario, o sea, o bien o mal, ¿verdad? Entonces, aquí también. Entonces, nosotros, digamos, todas las características o los criterios de calidad vamos a tener que definirlos muy, muy, muy bien, ¿verdad? Para no caer en este tipo de situaciones de que realmente, en este caso, haya gente que diga que, bueno, Windows es de calidad, otra gente que diga que no, que Ubuntu es de calidad y el otro no, sino que realmente pasemos de esa subjetividad a a algo pues más, más concreto, ¿verdad? O sea, algo que ya deje de ser subjetivo. Y bueno, habíamos hablado de los problemas generales del software, que dentro de los problemas generales del software, un momento por favor, un momento por favor. Y ahora sí. Dentro de los problemas generales del software, renovar presentación. Listo. Dentro de los problemas generales del software, ¿verdad? Habíamos hablado de que, bueno, así como hay software que en realidad son muy buenos, hay otros software que tienden a que su calidad sea baja, realmente baja, ¿verdad? En el tema de software hay de todo. Entonces, aquí lo más importante es esta tablita que está acá, que lo que nos dice es, bueno, ¿cómo está o cuál es el costo, digamos, de un error en las diferentes fases del proceso de desarrollo? Entonces, por ejemplo, si nosotros encontramos un error en la etapa de requisitos, pongamos un número, digamos, en este caso un 1, un colón, digámoslo así, cuesta un colón. Si nosotros encontramos un error en la etapa de diseño, ya no cuesta 1, sino cuesta de 3 a 6. Si estamos hablando, por ejemplo, en etapa de codificación, entonces ya estamos hablando de 10. Entonces, 10 veces, veamos esto como 10 veces lo que originalmente venía costando. Pruebas de desarrollo, ¿ok? Si estamos haciendo pruebas de desarrollo, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de 15 a 40 veces. Si estamos hablando de pruebas del sistema de 30 a 70 y en producción es lo más caro. O sea, en producción puede ser de 40 hasta 1000, ¿verdad? Que ya es cuando la gente está usando propiamente el sistema. Entonces, ¿qué es lo que nos indica esta tabla? Primero, entre más temprano se encuentre el error, más barato va a ser. Y tenemos que evitar caer en esta etapa, que los errores graves aparezcan acá. Nosotros tenemos, bueno, tenemos que entender, inclusive los mismos usuarios tienen que entender que el software no es, o sea, el software no es perfecto y el software
va a salir con errores. O sea, prácticamente es imposible, ¿verdad? Que exista un error, perdón, un software que sea a prueba de todo. Sin embargo, tenemos que minimizar, digamos, la cantidad de errores y que los errores que estén realmente sean los errores que sean más esporádicos, que sean más difíciles que realmente se lleguen a materializar, ¿verdad? Entonces, eso por ahí. El otro es que igual dentro de los problemas que tiene el software, tenemos que hay problemas que están relacionados con tecnologías poco maduras, ¿verdad? ¿En qué sentido? Em, en el sentido de que, por ejemplo, muchas veces el software se produce de manera muy artesanal. ¿A qué me refiero con eso? Que hay mucha desorganización, ¿verdad? Que en el proceso de desarrollo no se planifica, que normalmente hay dependencia de héroes, que son esos héroes, el programador que me va a literalmente salvar, ¿verdad? De frente al cliente. Ese programador que usted no sabe por qué, pero ese programador deja la camiseta 100% puesta, ¿verdad? Que cuesta mucho encontrarlos, pero igualmente los hay, ¿verdad? Entonces, esta parte está relacionada con eso, digamos, a temas, digamos, de producción muy artesanal, o sea, metodologías que son que son aplicadas de una forma muy inmadura, ¿verdad? Que no hay estandarización, donde no se evalúa absolutamente nada, sino que simplemente son procesos que se hace, que literalmente Dios proveerá para que salga bien, ¿verdad? Esa es básicamente la filosofía de esta parte. Entonces, a veces pasa eso y eso nos ocasiona problemas, ¿verdad? Son de los posibles problemas. Ahora, toda esa parte de los problemas que habíamos discutido tiene que ver, bueno, número uno, con temas, por ejemplo, de requerimientos, ¿verdad? O sea, hay especificaciones que no son completas, que no son coherentes ni son precisas. Otras veces se debe también a la forma en que trabaja la empresa, porque no tiene métodos o procedimientos estandarizados. Otra es, no hay entornos integrados de producción. O sea, cada quien trabaja en su propia computadora, una computadora tiene Windows, otra tiene Linux, otra tiene macOS. Entonces, realmente no hay una integración, por ejemplo, en este caso de un ambiente, ¿verdad? Otras veces podría suceder, ¿verdad? Que estos problemas sean ocasionados por personal que no tiene los conocimientos necesarios, ¿verdad? Recuerden que también hay mucha gente que logra evadir todos los filtros, ¿verdad? De un título y logran conseguir el título sin saber nada, ¿verdad? Hay muchos lados donde si usted paga, usted pasa. Entonces, ese tipo de situaciones, pues, ocasiona que mucho, digamos, del personal no sea, pues, o muchos de los colegas que están en el campo realmente no sean, no sean aptos, ¿verdad? Para ciertas tareas, ¿verdad? Y el otro, digamos, causante es que el software normalmente es considerado un costo y no como una inversión. Es decir, es algo que yo tengo que, o sea, no, el software como inversión es básicamente ver yo voy a obtener un beneficio, ¿verdad? Sino que realmente es como, mira, yo lo tengo que aplicar porque no me queda de otra. Entonces, eso también puede ser un causante de problemas. Y entonces acá habíamos visto también el tema de las prioridades, que esto tiene que ver con la triple restricción de la administración de los proyectos, ¿verdad? Que por lo menos lo que es el PMI establece que si usted logra un proyecto en alcance, en costo y en tiempo, pues por consecuencia va a obtener un producto de calidad, ¿verdad? Digamos que es una cuestión que está definida, es una cuestión interesante, digamos así. Y al final de cuentas, el propósito, digamos, que tenemos es que, bueno, buscamos que los productos sean de calidad, buscamos mejorar seguimientos del producto, buscamos reducir costos de desarrollo, prevenir defectos, reducir esfuerzos en pruebas, reducir modificaciones y costos de fallos y al final mejorar la productividad. Eso es lo que nos interesa. Entonces, dentro de los principios de la calidad del software, ¿verdad? Es que, bueno, número uno, la calidad tiene que ser pensada desde el inicio. O sea, no puede ser como una actividad al final. Que eso es una de las situaciones que, por ejemplo, tenía la metodología en cascada.
Cascada como tal, si recuerdan esa metodología que se vio en el curso de requerimientos de software, lo que nos dice es que primero hacemos análisis, luego de análisis hacemos diseño, luego de diseño hacemos programación y en cuarto lugar lo que son las pruebas, justo al puro final. Entonces, realmente el enfoque de cascada como tal sí, nos deja la etapa en sí de pruebas o de calidad más fuerte al puro final, cuando en realidad nos estamos dando cuenta de que no debería ser así, sino que la calidad debería estar presente desde el mismo análisis. Entonces, eso, digamos, es uno de los principios a tomar en cuenta. Ahora, importantísimo tomar en cuenta que la calidad es de todos. O sea, que el producto sea de calidad es tanto responsabilidad del programador, ¿verdad? De hacer bien su codificación, digamos, la parte de desarrollo de los algoritmos, así como, por ejemplo, el QA, que es de probar, así como, por ejemplo, del arquitecto, ¿verdad? Que realmente tiene que diseñar, digamos, esa solución, del administrador de proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, la calidad es un tema de todos, no solo de la persona de calidad. Em, la calidad igual tiene que ser planificada y gestionada. O sea, volvemos al tema de que no puede ser dejado a lo que Dios quiera, sino que realmente tiene que pensarse, ¿verdad? Tenemos que enfocar en prevenir, ¿verdad? Eso es otro de los principios. Prevenga, sale más barato prevenir, ¿verdad? Que después realizar tipo las correcciones propiamente. Entonces, la prevención siempre es mucho más barata. Luego, el otro que tenemos son que los principios de calidad tienen que reforzar sistemas de detección y eliminación de defectos en las primeras fases. La idea es que desde el inicio, entre más temprano el error sea, pues es más barato. Entonces, los errores van a venir. No podemos pensar que por tener al programador más pro no le va a suceder, o sea, no se va a equivocar. O sea, equivocarse es de humanos, errar es de humanos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que, o sea, los errores van a venir. Eh, y como les decía, errores de humanos y los humanos somos los que desarrollamos el software, ¿verdad? Entonces, o sea, es un hecho que tenemos que concentrarnos desde el inicio en detectar esos errores. El otro es que muchas veces es un parámetro que es importante para medir plazos de entrega, costos y productividad. El tema, digamos, de plazos de entrega es que yo no puedo considerar solo el tema de la programación para una entrega, que es uno de los grandes errores que sucede. Y sobre todo, digamos, cuando uno realmente está estimando. Uno piensa que, bueno, ¿cuánto duro programando un formulario? Y yo un formulario puedo durar pues un día. Un formulario es chiquitito, digamos, no pensemos en algo muy complejo, unos 4 campos que se toman, se validan en un formulario, pasan a la capa intermedia, se aplican las validaciones de negocio y después en la capa de acceso a datos, pues entregan a la base de datos. Digamos, un insert sencillo, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, eso puede durar perfectamente, pues, 8 horas programándose. Sin embargo, bueno, eso es para el desarrollo, pero para probarlo, ¿cuánto tiempo duro yo probando que ese formulario esté bien? Entonces, muchas veces la calidad no, o sea, el tiempo, digamos, de pruebas y la calidad, para alcanzar la calidad que se busca, pues no se considera, no se considera ese tiempo. Y es un tiempo que también es muy relevante. El otro es que tiene que ser esencial el apoyo de los altos mandos. O sea, si ustedes no tienen el apoyo de sus jefes con el tema de calidad, están, están mal. Entonces siempre se ocupa el apoyo. La ventaja es que, digamos, en el tema de calidad, ya realmente se ha visto que es importante, ya la gente entiende, ¿verdad? Y sobre todo, por ejemplo, en un tema de competitividad. Recuerden que, por ejemplo, la característica de que tiene particularmente Costa Rica, que lo hace realmente competitivo, no es su precio. Ustedes saben que Costa Rica es un país que es exageradamente caro. O sea, Costa Rica, en comparación, por ejemplo, a Nicaragua, El Salvador, Panamá, Guatemala, es muy caro. Es de los países más caros. Incluso a nivel de América, estamos hablando que, bueno, perdón, de Latinoamérica, estamos hablando que estamos compitiendo fuertemente con costos de Argentina, ¿verdad? O sea, el costo de vida de Argentina viene siendo muy parecido al costo de vida de Costa Rica. Y bueno, para nadie es un secreto la situación de Argentina, ¿verdad? Argentina es un país que lleva muchos años en crisis.
¿verdad? Y eso se ve, digamos, en su economía. Entonces, volvemos acá. El punto fuerte de Costa Rica no es precio. Costa Rica es caro y sale internacionalmente vendiéndose como caro. El punto es su calidad. Incluso es súper interesante, ¿verdad? Lo que comentábamos, que la iniciativa o como se vende Costa Rica es talentosos por naturaleza. Entonces somos talentosos por naturaleza y ese talento va acompañado de calidad. O sea, a nadie le sirve a alguien que sea talentoso si todo lo hace mal. Entonces, nuevamente, ya por dicha, las organizaciones han entendido que para salir al mercado internacional, ¿verdad? Es importante salir con un eslogan de calidad. Entonces, esto, volviendo aquí a este punto de apoyo de altos mandos, es casi un hecho que ya lo van a encontrar en las organizaciones que vayan a trabajar. Ahora, nuevamente, ¿por qué probar el software? Okay, uno, para asegurar la calidad, ¿verdad? Dos, para ver, por ejemplo, cambios en tecnologías, ¿verdad? Tratar de minimizar la cantidad de errores, un tema de competitividad, ya lo vimos hace un momento, ¿verdad? Con lo que mencionamos anteriormente. Otra para reducción de costos y riesgos. Recuerden que siempre es más barato prevenir que, eh, digamos, reaccionar. Y sobre todo, incrementos de productividad. Aquí tal vez uno de los temas más importantes es que el nivel de esfuerzo de pruebas siempre va a ir asociado a la cantidad de riesgo, ¿verdad? A mayor riesgo, mayor pruebas, mayor tiempo o mayor nivel, digamos, de esfuerzo que va a ser requerido en lo que son las pruebas. No es lo mismo un sistema crítico, en el sentido de que, por ejemplo, pensemos en un sistema crítico, un sistema que ayuda a un médico a realizar una operación a corazón abierto, ¿verdad? Que le ayuda en el sentido de, por ejemplo, tal vez una pantallita que tiene el médico pues para apoyarse, digámoslo así, a, por ejemplo, un software que tal vez es simplemente para la matrícula de estudiantes. Y si un estudiante se queda pues eventualmente sin matrícula, pues no hay tanto problema porque simplemente se abre un cupo más, el coordinador aprueba, se hace un trámite y ya, acabó. Y el estudiante ingresa al curso, digámoslo así, si hubiera algún problema, pero lo mismo no puede suceder con el software médico. Si el software médico falla, pues hay un alto riesgo de que la persona se muera. Entonces, es muy delicado. ¿Ok? Luego, igual, de por qué es importante probar. Uno, por la fidelidad de clientes, ¿ok? Si nosotros damos productos de calidad, nuestros clientes van a ser fieles y normalmente no van a tender a irse a manos de la competencia, ¿verdad? Sobre todo por un tema de precio. Otra razón es que siempre va a ser más barato mantener un cliente que conseguir uno nuevo. O sea, conseguir clientes nuevos es complicado. Es más sencillo tener o sea, tener y mantener nuestros clientes actuales, ¿verdad? Y también el boca en boca que nos afecta mucho por un cliente que nosotros perdamos, muy probablemente él va a hablar con sus contactos y va a hablar de lo malo que somos y va a correr una bola de futuros clientes que no van a estar con nosotros, ¿verdad? Entonces, un quedar mal ante un cliente muy probablemente nos va a hacer que no tengamos eh, digamos, que un grupo, digamos, de posibles clientes que tal vez hubieran llegado, ya no lleguen, ¿verdad? Entonces, eso por ahí. Otra, ¿verdad? Que esto lo podemos ver siempre mucho en redes sociales. Las buenas experiencias nadie las comenta. Las malas experiencias se extienden rapidísimo. O sea, todo lo malo que usted haga, todo el mundo lo va a conocer y saber, digamos, eh, más fácilmente que las cosas buenas, ¿verdad? Y siempre, digamos, tomar en cuenta que la competencia está a un clic. Por ejemplo, bueno, Gmail o Yahoo. O sea, está uno u otro. O sea, si no me sirve Gmail, me voy a Yahoo. Si no me sirve Firefox, me voy a Internet Explorer. Bueno, más bien es al revés. Si no me sirve Internet Explorer, me voy a Firefox o Google Chrome. O igual acá, Google o Bing. O sea, siempre está, todo está a un clic de, de, de distancia, ¿verdad? La competencia es muy alta y no podemos decir que estamos solos en el mercado, ¿verdad? Que somos tan especiales, somos tan únicos que realmente no tenemos, el cliente no va a tener a nadie más para nosotros. Entonces, nadie más, perdón, como nosotros. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, o sea, la competencia está presente.
Y bueno, aquí habíamos hablado de algunas historias de errores en sistemas. Entonces aquí teníamos, por ejemplo, varios casos, el del año 2000, lo que costó, ¿verdad? En ese entonces y por qué se debió. Igual los errores del cálculo de punto flotante de Intel, ¿verdad? Con sus procesadores. Igual con Toyota, ¿verdad? Que tuvo un costo de 3 billones de dólares por temas de frenos digamos, en un bloque de producción de automóviles y este que fue de una estación espacial, ¿verdad? Que bueno, ya esos los habíamos comentado también, ¿verdad? O sea que pequeños errores nos pueden tener costos muy altos. ¿Mm? Vean, por ejemplo, este es la cosa más ingracia del mundo. O sea, la causa, en este caso de la destrucción del Mariner 1, perdón, fue una fórmula que se programó incorrectamente. O sea, el programador tradujo, tradujo mal, perdón, tradujo mal, no, colocó mal la fórmula. Imagínense que tenía que ser, no sé, un mayor igual y pusieron un menor igual. Y eso costó 18.5 millones de dólares en 1962. Háganle números, cuánto costaría ese error al día de hoy, ¿verdad? Entonces es mucho, mucho, mucho dinero, ¿verdad? Ahora, eh, nuevamente igual, viendo el tema de pruebas, denme un momento nada más para ver cómo vamos acá. Sí, vamos bien. Em, Igual, dentro del tema de pruebas, ¿verdad? Tenemos que saber que, bueno, las pruebas no son baratas. Y entonces aquí caemos nuevamente en lo que nos había, lo que las primeras, la definición que habíamos visto al inicio, ¿verdad? De pérdida monetaria. O sea, tienen un costo. O sea, un sistema, lo que es probar un sistema no es barato. Y vean que, por ejemplo, aquí estamos hablando que dependiendo del nivel de pruebas, estamos pensando que puede ser de un 20 a un 50% del costo de desarrollo. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, el desarrollo dura 4 meses, por decir algo, 2 meses podrían ser de pruebas, ¿verdad? La mitad. Y si el desarrollo nos costó, no sé, tiremos un número, 20 millones de colones, por decir algo, podríamos pensar que en el desarrollo, perdón, las pruebas podrían costarnos la mitad, 10 millones, ¿verdad? Y eso pensando, digamos, en estos porcentajes que son como porcentajes estándares. Sin embargo, a mayor riesgo, mayor pruebas. Entonces podría ser, o sea, esto no es una regla, o sea, no es una regla escrita en piedra, podría ser que este 50 sea más, dependiendo de qué tan crítico sea el sistema. Por eso es que muchas veces hay software que es tan caro, ¿verdad? Porque realmente puede ser pero tan crítico que realmente sus algoritmos, ¿verdad? Y los programadores que están, tienen que ser gente muy especializada y sus niveles, sus pruebas también, ¿ok? Otra es que las pruebas no son fáciles ni simples, ¿verdad? O sea, muchas veces se piensa que probar es sencillo y no. O sea, para probar se ocupa astucia y se ocupa paciencia, se ocupa perseverancia, ¿verdad? Entonces, son características que, que no todos tienen, ¿verdad? Entonces, realmente no es ni tan fácil ni tan simple como la gente piensa. Y otras veces se piensa que es al final del desarrollo y no. O sea, ha sido uno de los grandes errores en los que cayó la cascada, ¿verdad? Después, más adelante de la cascada se habló, bueno, introduzcamos digamos, un concepto de mayor calidad. Entonces salieron como derivaciones de cascada enfocadas en calidad, pero realmente siempre existió ese mismo concepto, ¿verdad? De que las pruebas siempre iban a estar al final. ¿Ok? Las pruebas tienen que envolver cada actividad del ciclo de vida del desarrollo de software. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo tengo una etapa de análisis, ahí tengo que aplicar pruebas. Si yo tengo una etapa de diseño, hay que hacerle pruebas al diseño. Si yo caigo en la etapa de programación, tengo que aplicar em, de pruebas. Eso es lo que se conoce normalmente como ciclo V/V. Es que por cada, igual vamos a ir, eso se ve un poco más adelante. Para cada etapa del desarrollo hay actividades de pruebas que uno podría ir ejecutando, ¿verdad? Em,
Otra es que igual todas las pruebas, como ya lo habíamos mencionado, hay que planear, hay que ejecutar, generar reportes, ¿verdad? Y hacer énfasis en encontrar errores, ¿verdad? Y así como el desarrollo es una disciplina propiamente, las pruebas también. El tema de pruebas es disciplina. Ahora, ¿cuáles son algunos problemas comunes, verdad? O sea, la falta de tiempo. Muchas veces es que no hay tiempo para aplicar pruebas, ¿verdad? Otra es que los tiempos se basan en tareas de desarrollo. O sea, las pruebas se piensan en desarrollo, no se prueba también que en análisis hay pruebas y que en diseño hay pruebas. O sea, en toda la etapa, todo el proceso hay pruebas, ¿verdad? Otra es que se carece de capacitación en pruebas de software, ¿verdad? Eso es otra particularidad. Esto es súper interesante. Por ejemplo, si ustedes revisan el plan de estudios de la carrera de ingeniería en computación, ustedes se van a dar cuenta que, bueno, un curso de aseguramiento de la calidad es raro encontrarlo en un programa de estudio, ¿verdad? Realmente es porque la academia tal vez no le ha prestado la atención tan necesaria que tiene el tema, ¿verdad? Entonces, y eso sucede con muchas mallas curriculares, ¿verdad? Entonces, lo que se ocasiona es que cuando la persona se gradúa, ¿verdad? Pues conoce el proceso de desarrollo, está muy enfocado en lo que es programación, pero cuando se le pide trabajar en temas de pruebas, la persona no conoce, ¿verdad? Otra también, digamos, otro problema común son las pruebas unitarias, ¿verdad? No hay una cultura a realización de pruebas unitarias, que eso las vamos a ir viendo un poquito más adelante, y tampoco existe una cultura que se enfoque en calidad. Y entonces aquí nace pues un concepto, digamos, interesante, que es el del equipo de pruebas. El equipo de pruebas como tal, ¿verdad? Está concentrado en desarrollar y mantener políticas para asegurar la calidad de los proyectos de desarrollo de software. O sea, es el equipo que está propiamente dedicado a asegurar la calidad como tal. Aquí tenemos una serie de funciones, digamos, que hace este equipo: planear, diseñar, aplicar pruebas, controlar y dar seguimiento a errores, generar la documentación de las pruebas, garantizar el cumplimiento de los requerimientos, mantener contacto con el cliente para validar las pruebas y garantizar el nivel de calidad de software desarrollado. Entonces, básicamente son actividades, ¿verdad?, que están muy enfocadas en asegurar que, digamos, propiamente el producto de software que se esté generando, pues cumpla, digámoslo así. Por acá tenemos algunas ventajas de contar con un equipo dedicado a pruebas y excusas que normalmente se colocan para no trabajar por ellos. Por ejemplo, una de las ventajas que nosotros tenemos es que, bueno, hay una mejora continua en el tema de pruebas. Eso nos genera mayor calidad. Y también las pruebas son independientes del proceso. Son personas que están dedicadas solo al tema de pruebas. Recuerden que la persona que desarrolla no puede probar, porque esa persona sabe dónde están sus errores y nadie le gusta encontrar sus propios errores, ¿verdad? Entonces, por eso es una razón principal, ¿verdad? Por la cual la persona que prueba, perdón, la persona que sí que prueba no desarrolla. Mayor experiencia y concentración, y bueno, lo que habíamos dicho, nadie realmente está motivado a encontrar sus propios errores. Ahora, ¿cuáles son algunas excusas que la gente coloca para no trabajar con, digamos, con equipos de pruebas? Entonces, una es que los errores o los defectos son causados por programadores flojos, programadores vagos, ¿verdad? Lo cual es totalmente falso. O sea, un error, un defecto que puede ser ocasionado por cualquiera. Otra es que, bueno, como el software está en la web, entonces es fácil corregirlo. Que nada más llego, me conecto al servidor y hago el cambio. ¿Verdad? Bueno, sí, es cierto, puedo hacer el cambio. Sin embargo, no es así como tan en segundos, ¿verdad? Dependiendo de... Otra es, mis clientes van a probar el software por mí, ¿verdad? O sea, eso es otra excusa realmente bastante mala. Recuerden que el cliente se lleva una buena o mala percepción, y si el cliente está probando, no sé, el software, se va a llevar una percepción no muy grata. Y otra es, no puedo pagar un equipo de pruebas. O sea, realmente, digamos, es necesario invertir en calidad para obtener productos de calidad, ¿verdad? De otra forma, pues no nos estamos asegurando, perdón, de que el producto realmente cumpla con ciertos estándares. Y volvemos al tema: perder un cliente es muchísimo más caro, ¿verdad? Que mantenerlo. Y bueno,
Aquí hablábamos de la estructura normal, digamos que se trabajaba en, por ejemplo, en los equipos de pruebas, que tenemos el Software Test Engineer, normalmente es el QA Junior. Luego tenemos el Senior, a veces se genera una categoría aquí de Middle, que es el QA, que es como intermedio, ¿verdad? Normalmente esto va en sentido de cantidad de experiencia, cantidad de años, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el QA Junior es un QA que tal vez no tiene siquiera experiencia, tiene 1, 2, 3 meses, algo así muy poco, ¿verdad? El middle ya uno pensaría que, bueno, es una persona que tiene de 2 a 3, 4 años. El senior, ¿verdad? Yo no pensaría que es una persona que tal vez anda como unos 5, tal vez un poquito más de años, 5, 6, 8 años ahí en adelante, ¿verdad? Todo esto va exigiendo pues, mayores capacidades en pruebas, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez a un QA Junior el tema de automatización de pruebas no sea tan estricto, pero para un QA Senior pues ya es un requisito más fuerte. Entonces todo esto que está acá va a depender de habilidades, experiencia, conocimiento, etcétera, etcétera. Luego tenemos el lead, ¿verdad? Que normalmente es un QA senior que pues, lidera los equipos, ¿verdad? Entonces, eso es otro rol, digámoslo acá. También está el test architect. Normalmente no he visto este rol propiamente, ¿verdad? En organizaciones acá, pero me imagino que debe existir en más de una. El test architect básicamente es el arquitecto de pruebas. Bien, es una persona, así como está el arquitecto en desarrollo de software, que es el que monta el esqueleto, bueno, o el programador más experimentado que nos ayuda a montar esa estructura más adecuada para desarrollar una solución de software. El test architect es lo mismo, pero con pruebas. O sea, ese QA que nos ayuda a nivel general, digamos, en un tema de planificación de pruebas. Y el test manager, ¿verdad? Que digamos ya ese es un nivel, pues, el nivel más alto, ¿verdad? Que ya ahí son otras responsabilidades, digamos, ya eso es como más de calidad a nivel de todos los proyectos, a nivel organizacional, etcétera, etcétera. Entonces eso, pues, propiamente acá. Y luego, esta parte que está acá, perdón, que son de costos-beneficios de las pruebas. Entonces, por ejemplo, por cada 4,000 y 8,000, o sea, estamos hablando que tenemos un costo de entre 4,000 y 8,000 dólares que uno podría pensar por cada 1,000 líneas de código. Em, Tenemos también que normalmente la detección es que se encuentran de 3 a 6 fallos graves de funcionamiento por cada 1,000 líneas de código. Entonces, normalmente, si hacemos la proyección, si usamos, por ejemplo, esta estadística, esto es de un estudio que fue realizado propiamente por ellos. Y si hacemos la proyección, 1,000 líneas del código no es nada, ¿verdad? Para softwares, digamos, bastante grandes. Otro es costos. Estamos hablando, por ejemplo, que esto nos podría ayudar en un ahorro entre 50,000 y 75,000 y que esto, digamos, tomando en cuenta esto, el ahorro por cada dólar invertido en pruebas formales es aproximadamente de 8 a 12. Entonces, por cada dólar que yo invierto, estoy ahorrándome de 8 a 12, ¿verdad? De acuerdo a ese estudio que hicieron ellos propiamente, ¿verdad? Entonces, esto era el repaso de la primera unidad, digamos, perdón, de las primeras unidades que desarrollamos o que vimos en el curso. No sé si hay alguna duda en particular. Me escriben por favor en el chat si tienen alguna duda, una consulta. No, ok, listo. Entonces voy a detener la grabación.